Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos. Reciban un saludo cordial en nombre del equipo de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Agradecemos su participación en este evento, el cual nos convoca este webinar que lleva por título ¿Por qué es necesario tener un enfoque en comunicación?, que estará a cargo del docente Franklin Cornejo. Él es comunicador, periodista, es docente e investigador, es doctor en comunicación por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con estudios de maestría en desarrollo humano por la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con un diploma en educación para los medios por el Fondo Social Europeo de Milán. También cuenta con un diploma en educación para el desarrollo por la Universidad La Sapienza de Roma. Es bachiller y licenciado en periodismo por la Universidad Bausat Mesa. Se ha desempeñado como director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nuestra casa de estudios. Es periodista en la agencia de noticias France Presse. Es consultor en sus áreas de especialidad. Investiga y publica sobre comunicación, desarrollo humano, periodismo e interculturalidad. Su más reciente publicación es la colección de análisis sobre periodismo y comunicación para el cambio. Bien, nuevamente bienvenido, Franklin. Muchas gracias también por estar aquí y darnos parte de tu tiempo para poder compartir eh, partes de este tema. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Vanessa, muy amable. Quiero saludar a todos y todas por estar aquí compartiendo esta reunión, por asistir a este espacio para conversar acerca de la propuesta del curso, ¿no? Análisis transversal de la comunicación. El curso bueno, lo hemos propuesto como es una oportunidad para poder articular la comunicación desde cinco enfoques, ¿no es cierto? Y para ello he preparado un material que quisiera compartir con ustedes. Por favor, si me confirman si se ve lo que estoy compartiendo. Se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, quisiera empezar comentando que, que la comunicación tiende a estudiarse y a entenderse como una transmisión. De hecho, hay algunos teóricos, ¿no es cierto?, que hablan cuando hablan de la comunicación, hablan de una teoría de la transmisión o de un tipo de información que se da de manera unilateral. Ese tipo de enfoques de la comunicación son los que han acompañado y siguen acompañando la formación de muchos profesionales de la comunicación y de la información. De hecho, en gran parte tenemos problemas, ¿no?, respecto a lo que significa la comunicación cuando no solamente teorizamos o reflexionamos sobre la comunicación, sino en los momentos que llevamos a la práctica, cuando tratamos de generar, por ejemplo, planes de comunicación o estrategias de comunicación, o generar algún trabajo que tenga que ver con establecer objetivos y resultados y metas, ¿no? Y la famosa propuesta de cómo cuantificamos la comunicación. Todo ello lo he visto en diferentes oportunidades, se presenta como una dificultad, porque no hay efectivamente un enfoque, ¿no?, que articule otros enfoques y otras miradas de la comunicación. Y entonces, ¿qué es comunicación? Por supuesto que nuestro curso no espera tener la respuesta final ni la única respuesta, ¿no es cierto? Lo que proponemos es una reflexión amplia a partir de lo que la comunicación es como esencia, ¿no?, que es la construcción del significado sobre algo que es común, ¿no? Y estamos yendo un poco más allá del intercambio, ¿no?, porque algunos dicen comunicación es intercambio, pero claro, se pueden intercambiar cosas diferentes a manera de una transmisión y no lograr
una construcción compartida, ¿no? De algo en común. Y es allí donde, de alguna manera, está el desafío y el reto de comprender la comunicación. Bueno, en los estudios de comunicación se habla de una comunicación funcionalista y de una comunicación crítica. Eh, Particularmente considero que necesitamos de ambas para poder trabajar en comunicación y que, digamos, para establecer unas propuestas, ¿no? Ya sean desde el ámbito académico, teórico, desde el ámbito de las políticas públicas, desde el ámbito social, ¿no? Desde el ámbito cultural, se necesitan tener, ¿no? Se necesita tener una reflexión previa respecto a lo que es la comunicación y aquello que buscamos con la comunicación. Esta definición de comunicación la he tomado de Miquel Alsina. Él es un investigador español que trabaja todo lo vinculado a la interculturalidad. Y me parece importante trabajar este concepto de comunicación desde la perspectiva intercultural por nuestro mismo contexto, ¿no? Tenemos una diversidad cultural, tenemos digamos, coexistencia de diferentes culturas, pero que no estamos articulados, ¿no? No hay significados construidos de manera conjunta, ¿no? Desde lo común, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta luego que tanto para, digamos, la teoría, la academia, ¿no? Las empresas, esto es importantísimo porque nos va vinculando con los deseos, ¿no? Y las gratificaciones que piden los públicos, ¿no? Hoy en día tenemos unos públicos que no quieren más publicidad, sino que quieren ser escuchados, quieren ser atendidos, quieren que se le dé la solución rápidamente, ¿no? Entonces, esta idea previa de entender la comunicación como una construcción de significado en común nos reta a nosotros como iniciadores del proceso de comunicación en el sentido que nos vincula con unos públicos que no están en el aire, ¿no? Sino que están en un contexto o en contextos diferentes, ¿no? Y es allí que tenemos que encontrar a esos públicos en esos contextos diferentes para poder ofrecerles un servicio, ¿no? Y en ese sentido, luego comentaremos también eso, eh, ahí está la propuesta de la comunicación estratégica, que busca ofrecer ya no productos, ya no solamente formatos, sino servicios a través de los intangibles. Entonces, les comparto esta primera definición, que es bastante amplia y, por supuesto, eh, abarcativa, ¿no? Pero que es muy esencial para poder trabajar la comunicación. Pero, ¿qué es común? ¿No? ¿Qué es común en esa construcción de significado? Bueno, la felicidad, compartir, compartir algo, ¿no es cierto? Compartir algo que puede transformar, que puede cambiar, ¿no? Que también puede acompañar, compartir algo que nos permita conocer o mejorar, ¿no? Vivir, vivir algo nuevo, algo distinto, algo que nos permita justamente vincularnos a cuestiones de bienestar y también explorar, ¿no? Y si nos damos cuenta, esta propuesta, ¿no? De una comunicación que construye significados desde lo común está vinculado a vivencias, ¿no? Por eso se dice que cuando se habla de comunicación desde la publicidad o desde los productos y los formatos, estamos generando una idea falsa de lo que es comunicación, porque en realidad la comunicación tiene que ver mucho con las vivencias, ¿no?
cómo experimento, cómo vivo, cómo gozo, ¿no? Cómo celebro ese compartir, ¿no? Y, y son experiencias, ¿no? Digamos, vivencias que se comparten en un sentido de comunidad. Y allí está la idea de poder generar esa construcción compartida en una comunidad donde existe una afiliación, una cercanía, un reconocimiento, donde me siento aceptado, ¿no? Donde siento que puedo ser feliz, donde siento que puedo ser yo con mi identidad. Entonces, para quienes trabajan en comunicación o aspiran a trabajar en comunicación o reflexionar la comunicación, es importante identificar aquello que es común, aquello que se puede compartir y que, digamos, no es una mera transmisión, sino es algo que permite, ¿no es cierto?, revalorar el sentido mismo de la comunidad. Y hay una palabra más que podríamos incluir aquí también, y eso nos conecta con el enfoque de desarrollo humano, que es la participación, ¿no? Sin participación no hay compromiso, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿cuál es tu compromiso en este tema? ¿O cuál es tu compromiso en esta acción? Bueno, sí, me parece que está bien, pero que otros lo hagan, ¿no? Y en cambio, esa idea de participar, ¿no?, en el desarrollo humano, es una capacidad que se vincula con la comunidad y con una experiencia, efectivamente, de intercambio y de vivencia, ¿no? Esta idea de vivencia es bien interesante porque ya he visto algunas empresas, ¿no?, lo vinculan con experiencias sensoriales, ¿no? De hecho, bueno, mucho de lo que hace la prensa, por ejemplo, desde el sensacionalismo, está muy articulado con lo sensorial, ¿no? Y mucha publicidad y lo que vemos también desde los videos está muy vinculado con lo sensorial. Pero ese es, digamos, esa es una parte de la construcción, ¿no?, de esos significados, que en muchos casos podemos ver que son excesivos, se toman muchas licencias, pueden hacer representaciones o subrepresentaciones erróneas de los otros, ¿no?, de otras culturas, ¿no?, con demasiados estereotipos. Y entonces lo importante de las vivencias es que se puedan reflexionar y racionalizar, puedan explicarse, ¿no? Y allí también hay un trabajo bien interesante que se propone, por ejemplo, desde el aspecto ético. Por eso también propongo ese enfoque ético, ¿no? No es una ética que dice tú tienes que comportarte de esta manera o tienes que ser, digamos, tienes que seguir esta norma, ¿no? Las normas son importantes, por supuesto, sino que es una ética que nos vincula con valores que se pueden efectivamente construir con los demás, ¿no? En un sentido de conciencia de valores, ¿no? No es un leer y respetar la norma solamente, sino tomar conciencia de que esos valores son importantes para mi vida profesional, para mi vida ciudadana, para mi vida familiar, ¿no? Entonces, allí ese componente tiene que ver con una propuesta aristotélica, ¿no?, que dice que la felicidad se da y se realiza en comunidad. Y allí hay mucho de comunicación, porque quienes pueden facilitar, ¿no?, esas experiencias eh, tienen, tienden a ser identificados como mediadores, ¿no? Y entonces el mediador es justamente el comunicador. Estamos acostumbrados a pensar que los medios son los grandes constructores de comunicación. Les vamos a pedir, por favor, que puedan cerrar su micrófono para escucharnos. Gracias. Y entonces, lo que estamos viendo en la investigación, ¿no?, en todos estos años de trabajos, es que
los medios, es verdad, son importantes, pero hay unas mediaciones y unos mediadores que permiten y que facilitan, ¿no es cierto?, esas experiencias más vinculadas a la comunidad, a los valores, ¿no?, a los encuentros, digamos, fundamentales en la vida de las personas, ¿no?, y de los públicos. Gracias por cerrar su micrófono. Pero bueno, siempre hay problemas, ¿no? Y de alguna manera avanzamos identificando problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos en relación a la comunicación, ¿no? Y posiblemente ustedes desde sus trabajos, sus reflexiones, ¿no?, sus quehaceres, de alguna manera los tienen ya visualizados, ¿no? Tenemos una crisis de representación política, una crisis de representación de mediadores, miren, vean ustedes, de mediadores, ¿no? De quienes representan a la ciudadanía, representan a los públicos. Entonces, eso dificulta, ¿no? Vamos a pedirle a Denis, por favor, que cierre su micrófono para poder escucharnos. Gracias, Denis. Y entonces hay una crisis de representación. Hay unas brechas también respecto a lo que es información, ¿no?, y comunicación, por ejemplo, desde lo que es Lima y las regiones. Creo que eso de alguna manera lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Cómo es que se han dado estos movimientos, ¿no?, de ciudadanos en relación al voto, ¿no? Falta de políticas públicas también en relación a lo comunicacional, acceso limitado a servicios. Digamos eso en términos de escenarios y de contextos, ¿no? Y en términos de actuaciones o de formas de trabajar la comunicación, se ve una transmisión unilateral de mensajes, es decir, es una propuesta muy tradicional de la comunicación. No hay solamente emisión, transmisión, no hay consultas hacia los públicos. El emisor, en muchos casos, el que produce el mensaje, el que elabora el formato, el que realiza la transmisión, supone qué es lo que necesita el público, porque casi nunca le consulta o no termina de entender qué es lo que quiere el público. Entonces, tenemos unas propuestas que en algunos casos son representaciones de invenciones, ¿no?, inventos libres, ¿no?, de alguien que hace trabajo de información, no diría de comunicación, o de alguien que le dice, y eso recuerdo que se presentó en una ocasión, alguien que le dice, oye, ese trabajo de publicidad parece que no está muy relacionado al público al que te diriges, ¿no? Y luego, evaluando el trabajo, se identificó que el trabajo que se había realizado era del gusto de quien iba a financiar ese producto. Entonces, en muchos casos se elaboran productos que son, digamos, del gusto de quien financia el producto, pero no necesariamente es un producto que va a ser eficaz al público, ¿no? Entonces, allí hay que tener mucho cuidado cuando se elabora un producto comunicacional, ¿no? Hay que testearlo, hay que vincularlo a los públicos, preguntar a los públicos si esos colores están bien o las palabras son las adecuadas, ¿no? O el tiempo, ¿no?, de duración del mensaje es el adecuado. Es decir, una serie de consultas que son importantes, siempre ponerlas, digamos, a discusión o compartirlas con los públicos. Un emisor que no tiene relación con los públicos, ¿no? Es decir, quien emite el mensaje, quien construye el mensaje, simplemente lo hace un poco a partir de sus intuiciones, ¿no? Y perdón, y últimamente el problema que se da y es realmente pues, muy complejo es el de la infodemia, ¿no? Es decir, la desinformación que circula en nuestros celulares, a través de WhatsApp, las redes sociales, que significa que en un mismo espacio, ¿no?, como puede ser
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitter, en ese mismo espacio podemos encontrar información verdadera e información falsa, ¿no? Y entonces y quien no está atento a las informaciones, quien no está atento a las fuentes, puede confundir fácilmente aquello, ¿no?, que es verdadero y aquello que es falso, ¿no? Entonces se necesita mucho análisis crítico para poder, digamos, leer esa información. Eh, Luego tenemos que, bueno, en general no hay vínculos, no hay mediaciones. El tema de las mediaciones es muy importante en comunicación y una escasa representación. Es decir, los públicos van viendo quién me representa, quién realmente defiende mis derechos, quién realmente defiende o quiere lo que, o entiende lo que a mí me gusta, y entonces a esa persona, a esa organización, a esa marca yo voy a seguir, ¿no? Porque justamente está proponiendo algo que es de mi interés. ¿Mm? Y entonces tenemos que los públicos en los últimos tiempos, ¿no?, están comprando cosas, ¿no? Tiene que ver con compras y ventas, están en la publicidad, ¿no? Son suscriptores cuando llegan a un nivel de comprensión, de entendimiento y entienden su papel, ¿no es cierto?, en la sociedad como ciudadanos y consumidores, se suscriben, ¿no?, y pagan por esas suscripciones. De hecho, muchas organizaciones ahora, por ejemplo, en periodismo y también algunas empresas, optan por ofrecer servicios a quienes están suscritos a sus cuentas. Y también por seguidores del clic, ¿no? Entonces, a veces hay, y a veces, y en muchos casos en realidad, lo que se ve es que se va precarizando la propuesta de productos y servicios y de comunicación que ofrece una organización, porque justamente repite o imita mucho lo que hace el otro, la competencia, ¿no? Y no innova, no cambia, ¿no? Sigue en esa propuesta de hacer lo mismo, ¿no? Tal vez hacer el flyer, le pone una foto, hasta una foto con baja resolución y lo publica, ¿no? Entonces, el reto es cómo encontrar al público, ¿no?, de mi organización, para mi servicio, y qué es lo que le puedo ofrecer, ¿no? Y qué es lo que necesita. De repente necesita, digamos, algún tipo de servicio específico, ¿no? De repente necesita un tipo de servicio no masificado, ¿no?, sino que a través de algún tipo de mensaje se le puede atender, ¿no? Hoy en día estamos en unos tiempos donde esas relaciones uno a uno también facilitan los negocios, ¿no? Hay como una tentación por masificar todo, ¿no? Y homologar todo. Y en cambio, lo que se sabe, ¿no?, por las investigaciones es que hay que diferenciarse, ¿no?, en el sentido de que hay que hacer cosas distintas, creativas, nuevas, ¿no?, en ese sentido innovadoras y de cambio. Porque lo contrario es la precarización y la masificación. Y me parece que no todos quieren estar, digamos, quieren ser relacionados con marcas, empresas, organizaciones que hacen siempre lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en comunicación eso, digamos, se puede identificar, se puede conocer a través de algunos estudios, como estudios de mercados, y también desde los diagnósticos, ¿no? Voy avanzando para que podamos conversar. Me parece importante que podamos conversar, escucharnos. Y esta es la penúltima imagen, ¿ya? Y entonces, para gestionar procesos comunicacionales, tenemos que esto es más o menos lo clásico, ¿no? Hay evaluación, hay una planificación desde la comunicación y una ejecución, ¿de acuerdo? Pero hay una cuestión importante, que es el diagnóstico desde la comunicación. Entonces, para realizar ese diagnóstico desde la comunicación, tenemos que tomar conciencia
de que no existe pues un solo enfoque para hablar de algo que es tan amplio, ¿no? Es casi como el aire mismo, ¿no? Como es la comunicación. Entonces, ¿cómo de alguna manera, como diría alguien, meter en una botella el aire y taparlo, ¿no? O el negocio que decían algunos que puede ser meter el agua en botellas, ¿no? Hace algunas décadas decían, bueno, ¿cómo se puede meter el agua en botellas? Eso no es posible, ¿no? Y ahora, vean ustedes, hay muchas marcas de agua, ¿no? Entonces la comunicación lo que nos tiene que permitir es generar diagnósticos. Y allí para generar un diagnóstico es importante, ¿no?, partir de algunos puntos. Y en mi caso, lo que yo les propongo son 5 enfoques para ampliar capacidades comunicacionales, ¿no? Desde un enfoque estratégico, un enfoque ético, intercultural, sobre el desarrollo y la investigación. Eh, bueno, por ahora puedo decir eso y quedo atento a consultas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Franklin, por estos minutos valiosos que nos has podido brindar. Los invitamos a los participantes presentes a que puedan hacernos llegar sus consultas o participar, pueden abrir sus micrófonos y generar algún aporte de pronto eh, de lo que han podido escuchar en la ponencia, ¿no? Tal vez, Vanessa, eventualmente si no pueden utilizar el micrófono, de repente pueden utilizar tal vez El chat, el chat sí, y sí, sí. escribir sus comentarios. Por supuesto, pueden hacernos llegar también sus consultas, sus comentarios a través del chat. Y bueno, mientras tanto nos habla justamente sobre estos enfoques son estos 5 enfoques que van a estar presentes en el desarrollo del curso, ¿verdad, Franklin? Sí, estos enfoques tienen relación con estudios previos que he realizado en comunicación y que los he compartido, ¿no?, con colegas, investigadores, también bueno, con estudiantes, con públicos en diferentes lugares, ¿no? Bueno, en Perú y en el extranjero. Entonces, eh, un enfoque estratégico en la época actual significa que hay una comunicación que aspira al cambio, ¿no? Pero es un cambio que deja de lado un poco el tema de los formatos y los productos y se va, digamos, dirigiendo al tema de los intangibles, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la reputación, de la credibilidad o de la educación o de ciertos símbolos, ¿no?, o de ciertos protocolos, se está hablando de lo intangible, ¿no? Entonces, lo estratégico se enfoca cada vez más a aquello que no es tangible, como puede ser un producto y un formato, sino a lo intangible, ¿no? Y cómo, a su vez, logramos convertir aquello que es intangible en un servicio o en una marca, ¿no? En el aspecto ético, allí encontramos una valoración, ¿no?, de lo que pueden ser las capacidades, en un sentido de que en la medida que logramos desarrollar capacidades, podemos también, ¿no?, generar procesos de comunicación, digamos, más inclusivos, participativos, orientados hacia la comunidad. Porque claro, una persona que tiene dificultades para construir su identidad o para, eh, digamos, trabajar con los demás o que no tiene empatía, difícilmente va a poder generar procesos comunicacionales. Entonces, este aspecto ético o este enfoque ético nos permite reflexionar sobre esos temas, ¿no? Eh, la importancia de la empatía, la importancia que tiene participar en espacios más abiertos,
públicos, ¿no? Un poco reflexionar respecto a lo que implica compartir con los otros, ¿no? Entonces, lo ético nos acerca a ello y también algunos valores que son centrales, ¿no? Como la verdad, la justicia, la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido se habla de capacidades, ¿no? ¿Cómo logramos reflexionar, ¿no es cierto? O conocer debates sobre esos temas que nos hablan de nuestro un poco de nuestra humanidad, ¿no? Es decir, en la medida que somos, no somos éticos porque sabemos de etiqueta social, ¿no? Sino que somos éticos en la medida que nos descubrimos como personas en relación con los demás, ¿no? La ética es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra calidad humana. Eso es interesante en comunicación, desde la perspectiva de la comunicación. Lo intercultural, pues nos pone el desafío de repensar un tipo de trabajo y de relación con los otros, ¿no? En contextos culturales diferentes. Y, y allí es todo, digamos, es toda una propuesta que va digamos, a ver cómo es que las personas, ¿no? Que están, que pueden estar en un contexto andino, amazónico, en una zona rural o en la misma ciudad, tienen diferentes visiones, diferentes propuestas, y en ese sentido también, por supuesto, desde sus experiencias, desde sus historias, desde sus identidades, eh, pueden aportar muchísimo a la construcción de esos significados compartidos, ¿no? El tema del desarrollo, lo dije hace un momento, nos conecta mucho con lo de la participación. Recuerdo en el Encuentro Internacional de Comunicación para el Desarrollo en Roma, en la FAO, decíamos con algunos colegas investigadores, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el desarrollo, no? Porque a veces suele ser muy abstracto, ¿no? Y el desarrollo tiene que ver con la participación. Es decir, cómo generas participación, cómo incluyes a las personas en espacios de participación, pero al mismo tiempo cómo las personas, los ciudadanos, los profesionales, se involucran y se comprometen, ¿no? con el desarrollo. Ahora se habla de las ODS, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de participación y también un adjetivo que acompaña casi siempre a la comunicación, que es la educación. Y la investigación, que de alguna manera es esta propuesta de, justamente para poder ampliar estos enfoques, necesitamos investigar, necesitamos saber qué es lo que se está trabajando últimamente, y este enfoque nos permite, de alguna manera, ir actualizándonos en ese sentido. Tenemos una pregunta, Franklin, que nos comparte Carolina, y ella nos consulta lo siguiente. ¿Crees que los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, entrarían a un segundo plano por lo digital? Las plataformas sociales, hoy en el 2021. Yo creo que no entrarían en un segundo plano. Considero que hay un tema histórico, ¿no? En los medios que no tendríamos que pasar por alto. Así como en su tiempo se decía que iba a desaparecer el cine, ¿no? O en su tiempo cuando apareció la televisión se decía que iba a desaparecer la radio, eso no ha sucedido, ¿no? Todos los medios son convergentes, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, ese debate seguramente podría ser interesante para un público que está súper, hiper conectado, ¿no? En la ciudad. Pero si llevamos ese debate a una zona rural, gente, allí las personas te pueden decir, bueno, eso aquí no es posible porque no tenemos internet, ¿no? Y hay un autor que es Meyerowitz, que dice que, y me gusta mucho la definición de Meyerowitz cuando él dice, en realidad no estamos hablando de una revolución tecnológica
solamente, sino estamos hablando de una revolución de la electricidad cuando hablamos de nuevas tecnologías. Entonces, cuando pensemos en nuevas tecnologías, pensemos si en esos lugares o en los diferentes lugares donde vamos a trabajar comunicación hay energía eléctrica. Si hay energía eléctrica, funciona mi celular, funciona mi computadora, ¿no? Si no hay eso, entonces creo que todavía es un tipo de debate que está dado solamente para la gran ciudad. Tenemos otra pregunta que nos hace llegar Denis. Dice, ¿cuál es la importancia de la comunicación en una institución pública o privada? Ya. Bueno, la comunicación en una institución pública, voy a empezar por allí, es central, porque la comunicación pública tiene que ver con la gobernanza, ¿no? La gobernanza tiene que ver con el vínculo que tiene la autoridad, que no ha sido elegida por un ente abstracto, sino por los ciudadanos, y debe su poder y su representación a esos ciudadanos. Y entonces, en un sentido de gobernanza y gobernabilidad, esa autoridad debe tener un vínculo con los ciudadanos que él representa. Entonces es fundamental. El problema es que, y ahí hay un autor que se llama Mario Riorda, que digamos tiene varias publicaciones en comunicación política, que él dice que, digamos, los gobernantes, las autoridades, tienden a confundir comunicación electoral con comunicación gubernamental, ¿no? Y entonces lo que falta en muchos casos es una comunicación de gobierno. Ya ganaste las elecciones, está bien, obtuviste el voto, lograste persuadir, convencer para que voten por ti, para elegirte, bueno, esa comunicación ya cumplió su objetivo. Ahora lo que hay que trabajar es la comunicación gubernamental, la comunicación política. Y eso hay muy poco, ¿no? Entonces, yo diría que allí hay que trabajar mucho la gobernanza a partir del vínculo con los ciudadanos y cómo se construye esa comunicación pública. Y bueno, y desde en el ámbito privado, la comunicación tiene que articular la comunicación interna con la comunicación externa, cómo es que tus empleados, ¿no? Las personas que están vinculadas a la organización también se sienten parte de la identidad de esa institución y mejoran la productividad, ¿no? Eh, en ese sentido, la comunicación estratégica tiene mucho que decir y que proponer desde diferentes modelos, ¿no? Bien, de momento no tenemos otra consulta. Hasta que vaya surgiendo, pues me voy a permitir compartir la pantalla. Franklin, si me permites, un Sí, minuto claro nada que sí. más. Quiero aprovechar estos momentos para poder hacerles la invitación, animarlos a participar en este curso de análisis transversal de la comunicación, enfoques y capacidades. Franklin nos ha compartido aquí un pequeño abrebocas de puntos claves que nos pueden motivar a participar en este curso, ¿no? Son pequeñas pinceladas que nos ha dado y que nos puede ayudar a identificar un poco el trabajo que se va a desarrollar durante el desarrollo de este curso, ¿no? Este va a ir desde el 5 de octubre al 31 de octubre. Las clases tienen un total de 24 horas pedagógicas. Se van a dar todos los martes y jueves de 7 a 9 de la noche a través de la plataforma Zoom. Para mayor información pueden escribirnos también a través del correo de formación.continua@uarm.pe o a diego.tapia@uarm.pe. También se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp al 936 80 87 57. Por el chat les estoy pasando el enlace del, de la página para que ustedes puedan tener mayor descripción de los puntos que se van a desarrollar durante el curso. ¿Sí? Asimismo, también por el chat les estoy compartiendo el enlace
de la ficha de inscripción para que ustedes puedan hacernos llegar sus datos. No sé si hay surge alguna otra consulta, alguna otra pregunta, o de pronto Franklin quieras redondear algo para poder terminar la ponencia. Ujú, sí, bueno, decir que estos 5 enfoques es una propuesta, bueno, personal, ¿no? Desde mi trabajo de investigador, ¿no? De docente universitario también, y que he ido de alguna manera cotejándola y tratando de compartir bueno, también en la docencia universitaria, como en consultorías, como en lecturas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, por ejemplo, lo intercultural. Yo he compartido hace poco una investigación con la cooperación alemana y tuve oportunidad antes de la pandemia, justo antes, un mes antes del inicio de la pandemia, de hacer algunas entrevistas con actores sociales, ¿no? Indígenas del mundo amazónico, en Perú, y eso me ha permitido tener esa, digamos, esa reflexión. Y antes también con varios talleres macroregionales con comunicadores indígenas digamos, durante más o menos 5 años, ¿no? El tema de las capacidades, yo lo estoy trabajando desde la propuesta de Martia Sen y Marta Nussbaum. Es un trabajo que estoy haciendo, una investigación que ya estoy por culminar, ¿no? Y también, digamos, es una reflexión teórica bastante amplia en el sentido de las capacidades y el desarrollo humano, que está muy conectado con aspectos de bienestar y justicia. El lado del aspecto ético, bueno, son trabajos de reflexión que hemos tenido permanentemente en la formación profesional y lo hemos visto muchas veces, ¿no? En Roma, en el doctorado. Y así, y los otros enfoques, el enfoque estratégico también, allí compartiendo tesis con estudiantes de una universidad en el centro del Perú, también, ya casi 5 años, me parece, trabajando esos temas de estrategia de la comunicación. Y entonces, por eso, por eso la propuesta, ¿no? De los 5 enfoques. Y por supuesto hay una experiencia también desde el Observatorio Universitario de Medios, que trabajamos en la Ruiz de Montoya desde hace ya 5 años y que nos ha permitido también, pues, no solamente tener una lectura, digamos, epidérmica de los medios, sino que entender también los medios desde la agenda setting o el framing, ¿no? Y bueno, y a quienes estén animados, pues las invito a participar del curso para generar una comunidad de sentido y significado, ¿no? Eso. Y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Franklin. Gracias también a los participantes por acompañarnos en este evento. Bueno, los animamos a que puedan sumarse a la inscripción del curso. Estoy segura que van a llevarse grandes experiencias, ¿no? Porque van a ser también, además de lo teórico, va a haber una parte práctica. Así que no se pierdan la oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente, Franklin. Gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes.